Bueno, buenos días a todas. Em, Como dijimos la semana pasada, empezamos el Sefer Shmot, el libro que empieza más que la salida de Egipto, empieza el- la posibilidad de Geulah, empieza la posibilidad de salir de todas nuestras dificultades, bien sea personales, bien sea comunales, bien sea del mundo, y nos enseña cómo realmente accesar a esos potenciales que tenemos dentro de nosotros para que nada sea un meitzar, para que nada sea una limitación para nosotros. Em, lo que quiero hablar hoy, lo hemos hablado varias veces, pero es uno de los fundamentos básicos de Hasidut que te enseñan a cómo vivir tu vida realmente plenamente, que es lo que todos deseamos. Y no es casualidad que esta semana, Hafdale Tevet, el viernes, va a ser el Yortzeit del Alter Rebbe, el autor del Tania, que plasmó en ese famoso libro una dirección y una guía de cómo lograr vivir esa vida plenamente. Lo que vamos a hacer hoy es un mamar escrito por el mismo Alter Rebbe eh, sobre este tema. Y como dije, lo hemos hablado muchas veces, pero nunca es suficiente. La parashá básicamente nos empieza con el hecho de que Moshe le había preguntado a Hashem, ¿quién eres? ¿Por qué le haces mal a este pueblo? Y Hashem le responde a Moshe con tres señales. La primera señal es, agarra el bastón que tienes en tu mano, ese palo que tienes en tu mano, lánzalo a la tierra y se convirtió en una hash, se convirtió en una serpiente. Y Hashem le dijo a Moshe, después de que huyó de esa serpiente, obviamente, o sea, hello, yo sé que nos dicen que freeze y no te muevas cuando ves una serpiente, pero reacción natural es alejarte de un animal de esa índole. Y Hashem le dice, agárrala, agárrala y levántala. Y se volvió un palo otra vez. Y sabemos que este mismo acto se repite cuando Moshe y Aarón van a donde paró y hacen exactamente lo mismo, lanzan el palo al piso, el palo se convierte en una serpiente y como nos cuenta el Midrash, los egipcios también hicieron el mismo milagro, convirtieron sus palos en serpiente, después el palo de Aarón, ya habiéndose regresado a ser palo, se come todas las otras serpientes. Y entonces esta es la introducción de Hashem hacia Moshe, pero también es la introducción de Hashem vía Moshe a Paró. La pregunta es, ¿por qué? O sea, Hashem podía hacer tantos tipos de milagros. ¿Por qué elige? Porque obviamente hay una elección de que lo vamos a hacer de esta manera, con una serpiente, con un palo. ¿Cuál es el significado? Porque seguramente lo hay, y si lo hay, el significado no es solo para Moshe y no es solo para Paró, sino para mí también y para cada una de nosotras. Obviamente, si Hashem eligió esto como el primer mensaje a Moshe y el primer mensaje a Paró, tiene que tener una gran enseñanza. Y para entenderlo, el Alter Rebbe va a citar varios psukim y nos va a llevar por un camino de encontrarnos a nosotros mismos. Y empieza diciendo que sabemos que cuando por fin Bnei Israel salen de Egipto, el mandato que tienen es vaciar a Egipto. Y dice tal cual, dice Vainatzlu et Mitzrayim, vaciaron a Egipto. Así generalmente se traduce. Yo enseñé estas parashot en el colegio a los niños y
la verdad que cuando tuve que traducir la palabra Vainatzlu, lo traduje como se traducen todos los Humashim, vaciaron, pero no es la palabra común para vaciar. Generalmente vaciar se llama cuando vuelves algo rec, cuando vaciar es, se utiliza el shoresh rec, no Vainatzlu. Y nuestros jajamín preguntan por qué usa esta palabra y nos llevan a entender que Vainatzlu significa vaciaron a Egipto. Y uno de los ejemplos que dan es que Vainatzlu viene de la palabra Metzulá, que es como ¿cómo se dice? Como un pond, un, un cuerpo de agua. ¿Cómo se dice pond en español? Un lago, ¿no? ¿Cómo? No sería no, un lago es lake, pero puede ser No. sí, como sí, yo entiendo. Bueno, Bueno, pero un cuerpo de agua, se me olvidó el nombre, sin peces. O sea, es como que Mitzrayim quedó como este cuerpo de agua que quedó vacío de peces, que quedó vacío de vida. Y obviamente nuestros jajamim nos explican que mucho más que vaciar a Egipto de su oro, de su plata, de su ropa, o sea, era más importante vaciarlo espiritualmente. O sea, claro que Bnei Israel estaban recibiendo de alguna manera una recompensa por todo el trabajo que habían hecho, tal como Hashem le había prometido a Abraham Avinu, les había prometido Vaitzu Birjush Gadol, que van a salir con con muchas pertenencias. Pero como todos sabemos, ¿qué nos importan las pertenencias? Queríamos irnos de ahí. O sea, cuando estás ni Dios lo quiera, alguien está en la cárcel y le dicen, mira, estás libre, pero va a tomar, no sé, 2 semanas procesar, darte tu bultico aquí que tienes de tus cosas, la persona seguramente dirá, déjame irme, en 8 días vuelvo por el bulto, o sea, no importan las pertenencias ante la vida de uno, ante la libertad de uno, o sea, ¿por qué era tan importante sacar lo que estaba en Egipto? Y la Kabbalah explica, la Risa le explica que más que el oro y la plata y las pertenencias que sacaron, Lactú Kol Hanitzutzim Shenaflu Alejem. Recolectaron todas las chispas divinas, que las voy a explicar en unos minutos, que cayeron en Mitzrayim. ¿Qué significan las chispas divinas que cayeron en Mitzrayim? Básicamente sabemos que antes que Hashem creó el mundo, como lo conocemos, había un estado que se llama Tou, como dice en la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, v'haaretz hayta tohu vavohu. El primer momento, que ni siquiera es un momento de tiempo, es un momento uso el primer momento porque estoy hablando con palabras humanas, porque somos humanos y para el entendimiento humano, pero esto no es un momento de tiempo, sino el primer momento de creación, que va más allá del tiempo. Está un estado de Tou. ¿Qué significa Tou? Donde todo lo que Hashem decidió crear en el mundo, en efectos de cómo Hashem lo iba a hacer en el mundo, estaba absolutamente completo e íntegro. Vamos a dar el típico ejemplo. Sabemos que Hashem crea el mundo para expresarse con el mundo. Utiliza 7 diferentes medios de expresión, las famosas sefirot. Y Hashem, cada una de sefirot en el mundo de todo está absolutamente completo. Tan completo que no permite la entrada de otro. Cuando el Gesed es tan absoluto, no permite el espacio de la Geburah, que de alguna manera es su contraparte. Y así sucesivamente. Cuando alguien se siente muy lleno de sí, no hay espacio para otro. Y ese es el mundo, el primer momento de todo, que era necesario, porque no puedes después lograr una integración si no hubo un, un completo propio. No puedes y realmente integrarte si nunca fuiste tú. Entonces, ¿qué es lo que se está integrando? O sea, si yo no soy yo no me puedo integrar porque no hay un yo para integrarse. Entonces,
esto a modo de introducción, que hay un mundo, un momento de Tohu, pero esto es seguido por lo que el Arizal le explica y llama, y lo hemos hablado varias veces, Shvirat HaKelim. ¿Qué es Shvirat HaKelim? Shvirat HaKelim es cuando se rompen estas, llamémoslas recipientes, llamémoslas luces, llamémoslas formas de Hashem entregarse al mundo que estaban absolutamente completas. Es más, después continúa el pasuk, dice, Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim, que generalmente se traduce, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas. ¿Pero qué significa eso? Larisa le explica que la palabra merajefet es una palabra compuesta de dos palabras. Merajefet, que generalmente se traduce como sobrevolaba, otra vez, una palabra muy poco usada, inusual. El Arisa le explica que es la combinación de Resh, Het, Pei, Met. Resh, Het, Pei es 288 y el Arisa le explica que qué pasa, que habían 288 chispas divinas que estaban eh, que cuando hay el Shvirata Kelim, cuando los Kelim en Tohu se rompen, salen fragmentos, salen 288 fragmentos que caen a este mundo. Vamos a hablar más y vamos a explicar cómo funcionan esos fragmentos. Pero antes de hablar de eso, voy a decir que el Arizal dice que de esos 288, 202, casi todos, la gran mayoría, caen en Mitzrayim. Y cuando Bnei Israel sale de Mitzrayim, el pasuk dice que salió con ellos Erev Rav. Erev Rav, Alú y Mahem. El Erev Rav subió con ellos, salió con ellos el Erev Rav. Y el Erev Rav generalmente se traduce como los egipcios que reconocieron a Hashem se dieron cuenta que Egipto estaba equivocado y quisieron unirse a Israel. Ellos son el famoso Erev Rav, que causó bastantes problemas y retos en el Midbar, pero sí reconocieron a Hashem y sí vinieron con Israel. Dice el Arizal que todo lo que está escrito en físicamente, literalmente, tiene obviamente explicaciones mucho más profundas, porque todo lo que ocurre en la dimensión física de nuestro mundo es una traducción de lo que está simultáneamente ocurriendo en mundos espirituales. Y entonces el Arizal dice que el Erev Rav, Rav es en Gematria, Reish Bet 202. Dice que lo que subió con Bnei Israel son 200 de las dos chispas, que son todas las chispas que habían quedado o caído en Egipto. Eran 288. En Egipto caen 202. Y Bnei Israel sale y se lleva todas las chispas de Egipto. Y la vacía, la deja, como dijimos al principio, como un cuerpo de agua sin peces, sin chispas, porque todos se lo llevan. El resto del mundo, ¿cuánto queda? Si sumamos, si restamos, perdón, 288 que cayeron al mundo y le quitamos las 202 que sacaron de Egipto, nos quedan 66, que es Elohim. Entonces, lo que queda es el resto de la naturaleza que todavía nosotros tenemos que elevar. Pero, ¿qué significa todo esto? Porque suena demasiado espiritual, chispas divinas que caen que caen en el mundo y que caen en Egipto y que en Egipto se vacían. Pero, ¿qué significa todo eso para nosotros? Que no vemos chispas. Si nos cae una enfrente, no la reconocemos. Y el Alter Rebbe, para explicarnos lo que significa,
nos recuerda de ese famoso pasuk en el final de Vaishlach, donde habla de los reyes de Edom, que nombra a todos los reyes que estaban en Edom antes de que Bnei Israel entrara en Israel y tuviera su primer rey. Y son psukim que uno dice, ¿para qué la Torah nos está contando esto? Pero la Lisa le explica que dice, Vayimlach, Vayamat, Vayimlach, Vayamat, ¿cómo se dice Vayimlach? Que reinó y se murió, y reinó y se murió. Y nos habla de los primeros 7 reyes de Edom que reinan y mueren. Y el Arizal nos explica que estos se refieren a estas 7, estos eran como la ejemplificación física de los 7, eh, de los 7 recipientes que reinaron, pero que se rompieron. ¿Qué significa que reinaron y que se rompieron? El Alter Rebbe da un ejemplo muy famoso y creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Si, por ejemplo, tú tienes la palabra Baruch, Baruch está compuesto por 3 letras, Bet, Resh, Ha. Y cuando yo digo Baruch, una sonrisa viene a mi cara porque se refiere a bendición. Cuando, por ejemplo, decimos Baruchu, Kadosh Baruchu, Hashem es bendito sea, o cuando te doy una braja a ti, o cuando hago una braja por una mitzvah que me conecta con Hashem. O sea, una bendición es algo bonito, algo importante, algo que es bueno. Pero ¿qué pasa si en esa palabra Baruch, en vez de ver la palabra Baruch, solo veo la Bet? No significa nada, no tiene sentido. Lo mismo con la Resh, lo mismo con la Ja. Son las mismas letras, pero cuando están fragmentadas, no soy capaz de reconocer la experiencia holística y el concepto completo que significa la palabra parajá, bendición. El mundo en que vivimos es una consecuencia de esta fragmentación. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Tenemos experiencias, quizás inclusive traumas. Conocemos personas que las tienen. ¿Qué es un trauma? Un trauma es algo que te afecta tanto que no te permite a ti ser tú. Porque de alguna manera separas la experiencia quizás cognitiva de la emocional. Y en vez de poder reconocerla como tal, te absorbe. Entonces, por ejemplo, alguien que es un niño y que tuvo una experiencia muy fuerte con un adulto, traumática. ¿Qué significa eso? Significa que inclusive en su adultez, este niño, que ya no es un niño, carga dentro de él algo que pierde, o sea, que no se queda en el momento que le ocurrió, sino que ese momento trasciende tiempo y espacio y persona y se vuelve algo que lo completamente domina y afecta en todas sus interacciones futuras. Eso es un trauma. Si pensamos y somos honestos, lo único que trasciende tiempo y espacio es Hashem. Pero este niño, por lo que ocurrió,
es un adulto que de alguna manera el trauma ocupa el lugar que Hashem debería ocupar en su vida. No es una cuestión de culpabilidad ni responsabilidad. Es simplemente what is happening, lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que algo que ocurrió en un determinado momento, en un determinado lugar con una persona, quizás por lo fuerte que fue, le va a afectar el resto de la vida. Y estoy dando un ejemplo un poco fuerte, pero los ejemplos fuertes nos ayudan a entender los ejemplos más débiles, donde quizás no fue un trauma tan fuerte, pero donde la suma de tantas experiencias de nuestra vida fragmentadas nos afectan de formas que ni nos damos cuenta. Y entonces reacciono a ciertos triggers, a ciertas cosas de una manera y ni siquiera sé por qué, pero es por algo que ocurrió, por algo que escuché, por algo que vi, por algo que me dijeron, por algo que presencié o por algo que me pasó. Y entonces el resto de mi vida, estas cosas me afectan quizás negativamente cuando no deberían tener esa fuerza sobre mí. Entonces, volviendo al punto de Shvira, Shvirata Kelim, esa ruptura de los recipientes, es cuando no reconozco cada cosa en su lugar como parte de algo más grande. Y la bet se convierte simplemente en una bet que me afecta de ciertas maneras sin ser parte de Braja. Y la bet, al estar fragmentada, aunque viene de algo positivo, por estar fragmentado y roto, puede ser un mini trauma para mí porque no lo veo como parte de algo más grande. Y ese bet puede definirme y definir mis reacciones. Porque cuando la Torah nos dice que estos 7 se rompieron y se esparcieron, ¿qué quiere decir que se rompieron y se esparcieron? Que ya no reconocen de dónde vienen. El Shvirat Kelim es cuando Hashem estaba expresándose con Gesed, con Geburah, con Tiferet, con todas las formas maravillosas que Hashem se expresa con el mundo. Pero cuando se rompen, se olvidan de dónde vienen, se olvidan que vienen de ese Hashem y se convierten en lo que la Kabbalah llama Klipot y Sitrahra. ¿Qué significa Klipot y Sitrahra? Klipot son cáscaras que tapan lo que está dentro. Sitrahra significa que son del otro lado, hay el lado de la divinidad, donde reconocemos que todo es uno y todo es Hashem. Pero hay el otro lado, que se siente separado de Hashem, como por ejemplo una Neshama. Nosotros somos Neshama en Guf, pero ¿qué pasa? No vemos la Neshama, generalmente ni la sentimos. Y el Guf es como esa cáscara que nos obstaculiza de poder realmente apreciar la Neshama que tenemos. Y lo mismo pasa con todo lo que está en el mundo. Y con estas chispas, estos nitzutzim, porque así se llaman, nitzutzim, que se envuelven en cáscaras y no se sienten como parte de Hashem. Y ahí es donde entra el ego, el, hasta el punto, como explica el Alter Rebbe en el Mamar, en su discurso, donde explica que paró, que le dijo a su pueblo, le dijo, Li, Li Hayeor Beani Asitiv. El Yeor, el Nilo, es mío y yo lo creé. Donde paró podía afirmar
que Él es dueño del Nilo. Obviamente el Nilo en Egipto representa mucho más que un río. El Nilo en Egipto representa la fuente de toda la economía y el potencial de la grandeza de Egipto. Más allá de la belleza, de todo, nos encanta estar enfrente de... Me acuerdo que una vez llevé a mis hijos en Toronto a la playa y cuando nos estábamos yendo, mis hijos me dijeron, no sabía que aquí había playa, que aquí había mar, tan cerca de la casa, no tan cerca, pero cerca de la casa de Bobby. Y les dije, no, esto no es un mar, es un lago. Se quedaron mirándome así como que, ¿qué? ¿Cómo que un lago? Esto es un mar. Le dije, no, esto no es el mar, es un lago, parece el mar. A efectos nuestros había olitas, había, ¿cómo se dice? Arenita, había agüita, pero les expliqué, esto no es el mar y les mostré en el mapa lagos, mares, etcétera. Muchas veces cuando uno ve ríos, mares, lagos, em, son diferentes, son diferentes tipos de cuerpos de agua, pero a todos nos da la misma sensación de tranquilidad, de belleza, de relaxation, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes me entendieron, de relax, creo que aquí se dice de relax, puedo usar esa palabra en español. Y en Egipto era eso, pero además era el potencial de toda la economía, de toda la irrigación de Egipto y por eso realmente el Yeor, el Nilo, era uno de sus dioses más importantes. Quizás para nosotros hoy la economía es bastante importante también, no para nosotras, pero para el mundo. Eh, y Paró quería asumir que él era dueño de eso. Cuando tú puedes tapar el sol con un dedo, cuando tú puedes tapar el Nitsutsu a tal punto donde tu ego es tan fuerte que puedes decir, o sea, la fuente de la economía aquí, la grandeza de todo aquí es por mí. Eso es el ejemplo más fuerte de la separación de Hashem, de la fragmentación y de de no reconocer que todo es de Hashem. Y el Zohar por eso da el ejemplo de que los Nitzutzot, de que estas 288 em, chispas cayeron y se envolvieron como en una nuez, que tú no ves la frutica que está dentro porque la nuez tiene una cáscara muy dura. No sé si alguien se ha puesto a romper nueces, nosotros tenemos la costumbre para pesa de comprar las nueces en sus cáscaras y romperlas. Y oye, después de un rato duele la mano porque es muy fuerte, es muy duro romperlo. Y así describe el Zohar como las clipot, estas cáscaras, tapan a Hashem y es necesario romperlas para revelar el Hashem que está dentro. Y esta es la función de las Makot. Makot mucho más que venir a castigar y ser una consecuencia por sus actuaciones, viene a extraer la divinidad que estaba escondida dentro de las cáscaras de Egipto. Y como dijimos al principio, la mayor parte de las Mitzutzot, 202 cáscaras, perdón, 202 Mitzutzot cayeron en Egipto y había que sacarlas, sacarlas de esa clipa que tapa la experiencia de que todo es Hashem y de que yo soy Hashem y de que yo soy parte de ese Ensof Barujú y que el mundo es parte de ese Ensof Barujú, pero tenemos las tapas que nos obstaculizan y no nos permiten ver que es así. Y cuando me empiezo a sentir separada, cuando me empiezo a no sentir parte de ese Ensof, empiezan todos los malentendidos y las distorsiones que ocurren en el mundo. ¿Qué pasa? Que en el mundo
¿Qué es lo que tapa la clipa? La clipa esconde el hecho de que estamos rotos y se hace ver como si estuviéramos completos, pero realmente no lo estamos. No estamos completos. Estamos fragmentados. Y eso lo vemos al principio de la creación. Dice que en Edén había un río. Uno siempre dice, ¿por qué la Torah está interrumpiendo el cuento de la creación de Adán y Jabá con un río? Nos dice que en Edén hay un río, en Gan Eden hay un río. Y después ese río se divide en 4 canales, 4 ríos que se vuelven completamente separados. Ahora, el río en hebreo significa algo que fluye. En arameo, inclusive se traduce en ahora como luz. Y el Arizal le explica que qué pasa, que el río que estaba en Gan Eden es el río que empieza desde Jochma de Atzilut hasta Malhut de Atzilut. O sea, toda la esfera de las 7 sefirot en Eden se ejemplifican como un río, como algo que fluye de A Z, desde Jochma, que es el primer nivel, hasta Malhut, que es el nivel último nivel. No quiero decir inferior, pero último. De una punta a la otra punta. Fluye Nahar Echad. Pasa por muchas sefirot, pasa por Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut, pero todas son Nahar Echad. Una sola luz, una sola fluidez, una sola, un Echad. Pero llegan a un punto donde cuando llegan a Bria, que es el segundo mundo, otra vez, no son mundos en términos de espacio, de que me voy a montar en un avión y voy a llegar a Beria, son mundos espirituales que todos están ocurriendo simultáneamente en nuestras vidas. Empieza la separación en 4, empieza a haber división, empiezo a olvidarme de que soy parte de ese solo uno y empiezo a sentirme separada. Cada río en el mundo, si tú ves los mapas de los ríos, no hay dos iguales. Tienen diferentes naturalezas, el tipo de agua que son, el tipo de tamaño que tienen. Y también es así espiritualmente. Cada uno de estos 4 ríos se van a dividir y van a ser completamente diferentes uno de los otros. Unos van a ser más largos, más grandes. Es más, el Nilo se sabe que es del río más grande del mundo. Bueno, hay opiniones si es el más grande o casi el más grande, pues, no importa, no me voy a meter en científicamente, pero vamos a decir que es el río más grande del mundo, es el que más chispas cayeron ahí. Y entonces, cuando estamos hablando de estos mundos, que no son mundos físicos, sino son diferentes formas de ver la vida, diferentes perspectivas, diferentes maneras de ser, de tener la capacidad de interpretar la realidad. O sea, voy a hacer un ejemplo sencillo. Si alguien está pasando por un momento bueno o malo, independientemente, puede ser el mejor momento de mi vida o el peor momento de mi vida, whatever it is. Si soy capaz de interpretarlo con lentes de Atzilut, sé que todo lo que está ocurriendo es Hashem. Pero si lo interpreto con lentes de separación, mientras más separada estoy de Hashem y menos veo el Ejad, más pienso que depende de mí. Y ahí es donde entran las ansiedades, las preocupaciones, las frustraciones, las rabias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no soy capaz de ver que todo es Ejad.
Cuando estoy clara que es Ejad, obviamente tengo que hacer mi shtadlut, obviamente tengo que hacer mis mayores esfuerzos, pero sé que todo viene de Ejad, entonces sí hay que ocuparse, pero no hay que preocuparse, no hay que tener ansiedad, no hay que ponerse bravo con las circunstancias, las situaciones de las personas, porque este era el plan de Hashem. Y entonces ahora podemos entender lo que son los milagros. Hashem dice, Hashem dice, Vayed'u Mitzrayim ki ani Hashem. Y sabrán Egipto que yo soy Hashem. Esa es la traducción de siempre. Vayed'u viene del Shoresh Yud Dalet Ain Yodea. Y sabrán Egipto que yo soy Hashem. Pero Vayeda también puede significar, es que el idioma de hebreo, la Shona Kodesh, es tan holístico. Vayeda también puede significar romper. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos en el Az Yashir, que lo decimos todos los días, ¿verdad? Az Yashir Moshe decimos, sus verojevor ramabayam. El caballo y su jinete estaba subiendo dentro del mar, ¿verdad? Estaba ahogándose, pero para ahogarse subió, bajó, etcétera. ¿Qué significa eso? El sus es esa chispa. Y el rojeb es el jinete que estaba tapando y dirigiendo y controlando la chispa. Y estaba diciéndole a la chispa, nosotros somos ente, nosotros somos separados, somos importantes, somos el Susi, el Rojeb de Paró. Paró agarró los mejores caballos, las mejores carrozas, los mejores jinetes, de eso se habla mucho, porque se sentían ellos seres self-sufficient, no sé cómo decirlo, o sea, absolutamente Bien, importantes y que todo podían. Pero en ese momento se rompió. En el momento de Yamsud, todo eso se rompió. Una de las grandes preguntas, ¿cómo podemos decir que en ese momento Mitzrayim reconoció a Hashem? ¿Quién de Mitzrayim estaba parado en Yamsuf que podía reconocer a Hashem si todos se murieron? O sea, la gran pregunta es, dice, ok, después de Yamsuf, ¿reconocieron a Hashem? ¿Quién? Están todos muertos. ¿Quién reconoció? Y una de las explicaciones es los Nitzutzot, que habían sido tapados, controlados, guiados por los jinetes de falsedad, se dieron cuenta que son parte de Hashem, que el Nitzutz no muere. Y ese es el propósito de cada Macá. Cada una de las 10 Macot, cada una de las 10 plagas, viene a, viene a revelar, viene a revelar la divinidad que está dentro de él, el Nitzutz, y eliminar la mentira. Cada una de las Macot viene a eso, sin entrar en muchas profundidades, porque ya veo que no me va a dar tiempo, que quería hacerlo. Pero, por ejemplo, el Nilo, sin entrar en toda la parte mística de lo que significa. Si tú ves el Nilo, como dije antes, algo bonito, algo que es la fuente de mi economía, de mi parnasá, donde puedo relajarme, las aguas pristinas del Nilo se veían como lo más puro y lo más bonito que hay. Pero, ¿cuál es la verdad del Nilo? ¿Qué estaba ocurriendo ahí en el Nilo? Matanza, niños ahogados, trampas en los negocios, sangre. Cuando Hashem hace que el río se vuelva sangre, lo único que está haciendo es quitando las tapas, los engaños, las máscaras de lo que parecía el Nilo y mostrando lo que de verdad estaba ahí adentro. No era un lugar de paz y de parnasá, era todo lo contrario. Y el primer paso para reconocer y
conectarte con Hashem es quitarte las máscaras, es quitar lo que estoy aparentando ser y quitar las máscaras de los que aparentan y empezar a ver qué soy de verdad. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente cuando empiezo a quitarme las máscaras me empiezo a sentir em, esa shvira, esas rupturas, esa fragmentación. I'm not so good, no soy tan buena, mira, no sirvo para esto, no sirvo para esto. Cuando empiezo a quitarme las máscaras empiezo a ser más real, empiezo a sentirme mal de mí mismo. Y por eso, antes de empezar con las 10 macotas, Shem lo introduce con el maté, con el palo. ¿Qué significa el maté? Si bien las 10 plagas vienen a enseñarnos que no estamos separados de Hashem, de que no necesito ser ese yesh, ese egocéntrico ser que para sentirse importante, em, como le decimos a los chamos a veces, en inglés se dice, make something of yourself, ¿verdad? Todos los chamos hoy en día quieren ser ese influencer que todo el mundo conoce, que tiene ese éxito, que es famoso, que hace una diferencia en el mundo, para bien inclusive, porque si no, no me siento con valor propio, me siento nada. Y las macos nos vienen a decir no. Incluso las clipot reciben su fuerza de Hashem. Y tú eres parte de Hashem. Tú no eres nadie que tienes que ver cómo te vas a convertir en alguien. Tú eres alguien porque eres parte de Hashem. Tienes un valor mucho más grande que el que puedes lograr volviéndote un influencer famoso o whatever it is que quieres hacer con tu vida. Hello, no te sientas como un nadie que necesitas ver cómo te vas a volver alguien. Tú eres alguien, no porque tú eres alguien separado de Hashem, es precisamente porque eres parte de Hashem. La vida de Hashem, la vitalidad de Hashem, viene a través de filtros y niveles, pero no caigas en alejarte de no dejes que esos filtros y niveles te separen. Y esa es la idea del maté. El maté es un palo. Maté significa palo. Pero el Alter Rebbe traduce la palabra maté con otra traducción. Dice que viene de la palabra hatayá vehamshachá, que significa jalar, comunicar, convencer, de la misma manera que la otra palabra que usa mucho la Torah para maté, para el palo, es shevet. Shevet también es un palo, pero también está la expresión Kohav de Shavit, que es como esa estrella, el cometa que corre, que tiene un jalón, porque todo es Kedusha, que viene de arriba hacia abajo. Todo viene de ese Ejad. Puede venir como un palo recto hacia nosotros, donde reconocemos que somos parte de ese Ejad. O, ni Dios lo quiera, en vez de sentir la Kedusha que está dentro de nosotros, que viene directamente de Hashem, podemos confundirnos y volvernos como una culebra, que dice que va para allá, pero después se voltea para acá, y que engaña para acá, y que engaña para allá, y que se vuelve venenosa y todo. Y Moshe le dice a Paró, ¿qué le dice Moshe a Paró? Tu palo se convierte en culebras. Pero no creas que las cosas, saben que en Egipto la culebra es una señal de Egipto, ¿no? O sea, en todas las comiquitas, en todos los clip arts, vemos en los egipcios con sus culebritas. O sea, uno se los imagina con las culebritas saliendo. Y Moshe le dice a Paró, no caigas en culebra, no caigas en creerte una culebra. Todo viene de Hashem.
No distorsiones, no te fragmentes, no te desvíes. No lo ves porque está escondido en la tripod, pero todo viene de aquí, un solo palo. Estás luchando contra ti mismo. No pienses tú, Paro, que vas a luchar contra Hashem o contra mí, Moshe, porque todo es no hay un Dios. Paro le dice a Moshe, ¿quién es ese Dios? No hay un Dios, hay solo Dios. Mitzrayim no sabía lo, la Kedushá que tenía ahí, 202 nitzutzot, más que cualquier lugar del mundo, pero no lo reconocían, no eran capaces de verlos. Estaban tratando de ser una gran potencia sin saber que ya la eran. Y se equivocaron en tratar de ser una potencia de la manera que no es, en vez de revelar lo que sí eran. Y por eso, Moshe, es el primer shiur que Moshe le da a Paró. Y le dice, no te creas culebra, todo es palo en su origen y todo va a terminar palo, porque todo es ejad. Y no es un shiur para Paró, es un shiur para el Paró que está dentro de nosotros. Cuando sentimos que nuestro ego está siendo pisoteado, cuando sentimos que todo depende de nosotros, que no sé cómo voy a hacer porque estoy jalada en tantos lugares, cuando me olvido que todo viene de Hashem. Y ahora puedo entender todas las makot, porque cada uno tiene su Paró que le hace olvidar, que esconde, que tiene clipot, que esconde lo que de verdad somos. I don't need to make something of myself. Yo no necesito convertirme en alguien importante, ni demostrarle al mundo todo lo que yo puedo ser. Yo ya soy parte de Hashem. Cada mitzvah que hago, cada estudio de Torah que hago, cada sonrisa que regalo, es esa parte de conectarme mi Hashem que está dentro de mí, que ya es lo más grande que hay con Hashem. Y cuando sé que soy lo más grande que hay, no porque estoy separada de Hashem, sino porque estoy conectada con Hashem. Esa es la grandeza, la combinación de grandeza con humildad más bella que hay, y es la fuente de Yetziat Mitzrayim, de salir de todas nuestras limitaciones, de poder realmente conectarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Cuando sé que soy nada porque soy todo. ¿Alguna pregunta? Que lo podemos lograr y que este shiur sea en mérito de los secuestrados que quedan, Amén. que puedan ser todos redimidos de sus Mitzrayim sin necesidad de entregar ningún solo terrorista de vuelta para poder destruir, Ay, como amén. Hashem hizo en Mitzrayim, todo lo negativo y que se extraiga todo lo bueno. We're ready. Amén. Amén. Yo entré un poco Amén. tarde. Gracias, ¿Me Fanny. escuchas? Yo oigo perfecto. Ok, Gracias. yo entré un poquito tarde. Buena, ¿cómo estás? Hola. Eh, hola. ¿Cómo romper esas tripod de las que estamos? El primer truco, bueno, para eso vienen las makot, ¿ok? Ah, ok. Para eso vienen las makot, pero el primer paso, la introducción, es eso. Es siempre buscar el ejad dentro de cada circunstancia, situación, persona, etcétera. Ok, gracias. Muy ¿Ok? muy linda clase. Gracias. Aline. Bueno, si no hay más preguntas, se les quiere, nos vemos la semana que viene. Igual. Chao. Gracias. Chao. Besitos. Besitos.